Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas en Cristo, familia, amigos todos, alabado sea Jesucristo, siempre sea alabado. Bienvenidos este día 4 de febrero al espacio en el que permitimos que la palabra de Dios, especialmente el Evangelio, nos hable y en el que permitimos que ese mismo Evangelio entre a nuestra mente, pase a nuestro corazón y después podamos hacerlo vida. Verbum Domini se llama esta sección en la que el Señor nos habla y nosotros escuchamos su voz. 4 de febrero, primero quiero decirles algo importante. Hoy es la fiesta de Santa Águeda, una mártir, virgen y mártir italiana de Sicilia, que murió en el año 251. Es importante que tengamos en cuenta que los mártires de esa época, de los primeros 3 siglos de la Iglesia, celebrar su fiesta y recordar el martirio, la vida que dieron por nosotros, la vida que dieron por Cristo y por el Evangelio, es tan importante porque ellos fueron los primeros forjadores del cristianismo en esa época en que la iglesia era perseguida por el Imperio Romano, por el emperador. Entonces, importante que celebremos y recordemos a los primeros cristianos y cristianas que dieron su vida por Cristo y por el Evangelio, para darnos cuenta de que el Señor fue forjando su iglesia, la fue cimentando sobre piedras vivas. Entonces hoy hacemos memoria de Santa Águeda, virgen y mártir. El Evangelio es tomado del capítulo 6, versículos 1 al 6 de San Marcos. Ya brincamos al capítulo 6 y dice así: En aquel tiempo Jesús fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga, y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro: ¿dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus milagros? Solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los otros pueblos vecinos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y con oración hagamos eco de las palabras del Señor que Él mismo nos ha dirigido en el Evangelio, con el Salmo 31 que la liturgia de hoy nos propone. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso aquel en el que Dios no encuentra ni delito ni engaño. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito y tú me has perdonado. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta frase es bellísima del Salmo 31. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Si estamos de la mano de Dios, ¿quién contra nosotros? Bien, fíjense que del Evangelio, importante, creo que sea en Mateo como en Lucas, la frase que Jesús utiliza para esta parte del Evangelio es: nadie es profeta en su tierra.
A mí me hizo mucho eco y me hizo mucho ruido interior este evangelio de hoy desde la mañana que lo empecé a meditar, y me puse a pensar, con razón el Señor me trajo tan lejos de mi pueblo, lejos de mi familia, a quienes amo muchísimo, lejos de mis parientes y de mis amigos. Yo soy originario del norte de México y estoy actualmente en el centro del país, a 900 kilómetros de mi pueblo. Sí. Y entonces estas palabras, nadie es profeta en su tierra, se cumplen también en muchos de nosotros, los que nos consagramos al Señor. Fíjense, y con razón también es muy raro que un sacerdote sea párroco de su misma parroquia. Sí ha sucedido en algunos casos, pero es raro que sea párroco de la misma parroquia de donde es originario. Bien. Ahora, Jesús va a su pueblo, regresa a Nazaret, donde se crió. Y el Evangelio lleva como una evolución. La gente se admira y después son incrédulos. Primero admiran el modo en que Jesús enseña. Y después esa admiración se convierte en incredulidad. ¿Sí? Se puso a enseñar en la sinagoga y la multitud que lo escuchaba con asombro. ¿Qué pasó? Que ese asombro se va degradando porque se dan cuenta de que es Jesús, el hijo de José el carpintero. ¿Dónde aprendió este hombre estas cosas? Y luego dicen, ¿qué no es este el carpintero? El hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Si nosotros lo conocemos, ¿qué nos viene a enseñar? Fíjense el modo de razonar de esta gente. ¿Qué nos viene a enseñar si sabemos de dónde viene? Fuerte. ¿Sí? Y entonces del asombro se van al estaban desconcertados, al desconcierto, y después a la incredulidad. ¿Se fijan la evolución? La degradación de la fe de estas personas. Asombro, luego estaban desconcertados, y luego Jesús se extraña de la incredulidad de aquella gente. Un amigo sacerdote esta mañana que nos envía una reflexión sobre el Evangelio comentaba, tal vez hacemos más falta lejos que cerca. Tal vez hacemos más falta lejos que cerca. Entre más lejos, mejor. Bien. Y luego, Jesús dice, todos honran a un profeta menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. O en otras palabras, nadie es profeta en su tierra. Oigan, por ahí veo que alguien está escribiendo mensajes, pero no puedo ver los mensajes, una disculpa. Si ahorita me aparecen, con gusto comento. Y dice que allí no pudo hacer ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos. ¿Por qué? Por la incredulidad de aquella gente. Los milagros solo suceden cuando hay fe. ¿Sí? Los milagros suceden cuando hay fe. Si hay incredulidad, no hay milagros. Ustedes podrán darse cuenta en otras partes del Evangelio cómo Jesús incluso pone a prueba la fe de las personas para poder realizar el milagro. ¿Crees que puedo hacerlo? Sí. Bien. Yo creo que vale la pena reflexionar. Nos sentimos así como esta gente
tan familiarizados con la presencia de Dios que ya ni nos damos cuenta de su presencia en nuestra vida. Nos sentimos tan, tal vez tan ya sin asombro por lo que Dios realiza en nuestra vida, que ya ni siquiera percibimos su presencia. O de plano somos incrédulos. Esta pregunta me la han hecho muchas veces. Dice, Padre, bendiciones, una pregunta. ¿Usted está en común unión con el Papa? Por supuesto. Vuelvo a decir que yo soy sacerdote católico, apostólico y romano, y estoy en común unión con el Papa León XIV y con mi obispo. Bendiciones a todos. Somos ya tan familiares de la presencia de Dios que ya no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros. O esta es una tarea que debemos hacer. O debemos descubrir en lo cotidiano y en los gestos más sencillos la presencia de Dios en nuestra vida. El paso de Jesús por nuestra vida. Porque no nos vaya a pasar que por ser tan familiares de Jesús, ¿verdad?, nos convirtamos en incrédulos y entonces ya no advertimos las obras que Dios realiza en cada uno de nosotros. Nadie es profeta en su tierra. Permitámosle a Jesús que entre en nuestra vida. Permitámoselo. Hagamos nuestras las palabras del Salmo. Por eso, en el momento de la angustia, que todo fiel te invoque, todo fiel. Fiel viene de fe, el que tiene fe. No hagamos de Jesús algo cotidiano, sino que permitámosle a Jesús ser siempre nuevo en nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos. Feliz tarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.